encontramos en un nuevo debate de Sanitaria 2000. Esta vez hablaremos de un tema muy candente que afecta a la sanidad privada en España. Es la posible reversión del Hospital de la Ribera en Alcira por parte de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Para este debate contamos con 4 invitados de excepción. A mi derecha, Javier Palau, gerente del Hospital de la Ribera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ricardo Campos, subsecretario de Sanidad de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. A mi izquierda, Mónica Lloza, presidenta del sector de medicina privada del sindicato médico AMITS. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Vilche, director general del IDIS. Buenas tardes. Hola, Cristina. Buenas tardes. El primer punto, precisamente, que trataremos será ese anuncio de la Consellería de Sanidad Valenciana, donde anunciaba la posibilidad de revertir el modelo Alcira en uno de esos hospitales, el Hospital de la Ribera, antes de 2018. Ricardo, me gustaría saber qué beneficios tiene revertir un modelo de colaboración público-privada que ha estado patente en esta región durante tantos años. Bien, pues en primer lugar agradecer a Sanitaria 2000 esta iniciativa de la redacción médica y desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública entendemos que los beneficios van a ser importantes tanto para la ciudadanía como para los profesionales. Y a mí me gustaría aclarar un concepto, no es que vayamos a hacer una reversión, sino simplemente que hay un contrato que finaliza en una fecha determinada y la intención y el compromiso, que es un compromiso de gobierno manifestado en un documento, es no continuar con este modelo por varios motivos y que la gestión del Hospital de la Ribera, que para tranquilidad de los ciudadanos y los pacientes no se va a cerrar para nada, es decir, el día 31 de marzo acaba la concesión, acaba el contrato y el 1 de abril continúa el hospital funcionando con el mismo personal, los mismos trabajadores y la misma cartera de servicios. Por tanto, mi mayor deseo, el deseo de la Consellería y del Gobierno valenciano es que no haya inquietud en ninguna de las partes, tanto la ciudadanía como los trabajadores, en que vaya a haber ningún problema. Tanto es al contrario, yo creo que se va a ganar desde la gestión directa y la planificación por parte del Gobierno valenciano. Hablaba de varios motivos. ¿Cuál es el que mayor peso tienes por motivos económicos, motivos ideológicos? No, vamos a ver, motivos económicos todavía no sabemos exactamente porque tenemos grandes dificultades en saber el coste real, aunque las concesiones o la entidad Ribera Salud habla siempre de que es un modelo que es un 25% más económico, más eficiente, más barato y tal. Bueno, es una forma de ver las cosas si contamos solamente con el dinero de la cápita. Lo que no hablan es de los que están exentos de pago. Todo aquello que depende del bolígrafo del médico y que por lo tanto es un gasto que es muy difícil de controlar por los gestores, pues están exentos del pago de ellos, como pueden ser las prótesis, el transporte sanitario, la farmacia, etcétera. Y entonces esa cuenta pues también va a la caja, al coste total de la concesión. Y luego fundamentalmente los beneficios sociales, porque claro, a fin de cuentas son una empresa privada que tiene que dar cuenta y tiene que repartir dividendos entre unos accionistas. La administración pública no tiene ese hándicap, sino que todo lo que puede ser beneficio social y que se reinvierte en el propio sistema. Manuel, como director general del IDIS, ¿es rentable para el sistema valenciano que Alcira vuelva a la red pública al 100%? Bueno, quizá sería más adecuado que contestara Javier a esta pregunta, pero desde el ámbito como representante del sector sanitario privado, lo que no entendemos muy bien es que no se sepan las cifras. Sinceramente, después de los años que llevamos, parece increíble el no tener hecha una contabilidad analítica y una comparativa para saber exactamente cómo está saliendo el resultado, porque en ámbito asistencial sí que se tienen, que en ámbito económico no se tengan es como mínimo sorprendente. Y luego hay una cosa que sí que nos preocupa sobremanera, que es el tema de la percepción de que por ser una empresa privada hay que repartir dividendos y es peor que por ser una empresa, una entidad pública. Yo creo que aquí en lo que tenemos que centrarnos y basarnos es en los resultados, y los resultados de salud son claros y evidentes, y la percepción de los usuarios es clara y evidente también a favor del sistema que han tenido, independientemente de que seguramente el 80% de ellos ni sabían que era una concesión, simplemente iban a su hospital.
les da igual la titularidad, que es de lo que nos debemos preocupar los demás, ¿no? De que tengan una asistencia perfecta, rápida y en la medida de lo posible ajustada lo máximo al precio. Entonces, que repartir dividendos sea un problema nos parece que está fuera de lugar. Hay posibilidad de repartir dividendos cuando se hace una gestión eficiente. El problema está en que cuando esa gestión no es eficiente, nos tenemos que gastar todos los impuestos, nuestros, iba a decir asegurados por desviación, pero todos los impuestos de los españoles, y no estamos haciendo la gestión más eficiente que se puede hacer de la sanidad. Es posible dar una sanidad muy buena, como estamos viendo en multitud de ejemplos, muy buena, y a un precio más ajustado que el que está saliendo en la sanidad pública. Entonces, no terminamos de entender los motivos de que exista esta reversión. No vemos ningún beneficio para los pacientes, que es en definitiva lo que debería ser el objetivo de lo que estamos hablando, ¿no? Dice el IRIS que no hay beneficios para el paciente, pero ¿y los costes? ¿Qué supondrá para la red pública y para la privada el coste de esta reversión? Yo me gustaría, en contra de lo que ha dicho el representante de IRIS, en que en ningún momento he dicho que repartir dividendos sea un problema, sino que los dividendos, los posibles dividendos, se van a reinvertir en la propia sanidad pública y no a los bolsillos de unos accionistas. Simplemente, por lo tanto, uno de los beneficios para la ciudadanía va en ese sentido, además de que los trabajadores van a gozar de estar inmersos en un sistema en el cual pueden tener una serie de ventajas que no tienen en este momento, como puede ser la movilidad geográfica y el gozar de las ventajas que tiene pertenecer a un amplio ente que tiene, pues en este momento gestiona pues cerca de 60.000 trabajadores. Cristina, un matiz. Sí. Si no me equivoco, en los años que llevamos con las transferencias hechas y en los presupuestos asignados desde el Ministerio de Sanidad, después el gasto real efectuado, ningún año la desviación ha sido inferior al 8% de gasto por encima del presupuesto. O sea, no han repartido dividendos jamás y nunca han podido reinvertir. Simplemente se ha ido incrementando la deuda. Entonces, digamos las cosas como son, Ricardo, por favor. Si nos metemos en este charco, también tendría que decir que efectivamente se ha trabajado por encima del presupuesto, pero también porque la financiación que llega a la Comunidad Valenciana es patética, es ínfima y estamos infrafinanciados, pero del orden de más de 1.000 millones anuales desde hace muchísimos años y por lo tanto mal se puede gestionar los servicios públicos si no llega el dinero suficiente para ello. Javier. Bueno, ya puedo entrar a comentar alguna cosa. Bueno, vamos a ver, yo creo que ante la primera pregunta de qué beneficios tiene revertir este modelo, bueno, yo creo que no tiene ningún beneficio. ¿Y por qué opino esto? Bueno, pues porque estamos ante un modelo que en estos momentos, después de más de 15 años de funcionamiento, está demostrando una serie de indicadores claramente favorables, indicadores que están en muchísimos casos por encima de la media de la Comunidad Valenciana, del resto de hospitales de gestión directa y de gestión directa en general. Y por lo tanto yo creo que de entrada no hay ningún tipo de beneficio. Yo creo que el hecho de decidir vamos a acabar un contrato, como dice Ricardo, que es que se acaba en marzo del 18, pues desde mi punto de vista es un tema, no sé si ideológico, ¿no? Pero es más un tema de prejuicio, con la idea de prejuicio como juicio anticipado. Es decir, bueno, pues venimos y decimos vamos a revertir esto, pero yo creo que, como decía Manuel, tendríamos que tener datos encima de la mesa que digan, bueno, vamos a revertir esto porque esto todo está yendo muy mal, y como está yendo muy mal o esto está yendo así de mal, pues tenemos que hacer algo, ¿no? No es el caso, quiero decir, ni los datos desde el punto de vista asistencial, ¿no? Listas de espera, además son datos que no es que los tengamos que poner nosotros encima de la mesa, sino que la propia Consellería nos los puede poner a nosotros porque de hecho nos los va dando mes tras mes, ¿no? Estamos hablando de lista de espera, de accesibilidad, de número de cirugías, no sé, yo ahora después sí que me gustaría poder comentar algunas cosas de la memoria que se acaba de publicar en el 2015, que me parece que es muy importante, porque claro, si hablamos de pérdida de que tenemos que repartir dividendos de un contrato del que se tiene un tope de ganancias, que es un 7%, y esto lo tiene que saber la gente, todo aquello que pase por el 7%, que jamás se ha pasado el 7%, se tiene que reinvertir. Bueno, pues también podemos hablar de cómo repartimos los gastos, digamos, de ineficiencia que tenemos en otros departamentos, ¿no? Y que prueba de ello es, pues bueno, muchos de los datos que tenemos cuando miramos la memoria esta del año 2015 que está recientemente publicada, la Consellería ha sacado y dice, bueno, pues no sé, por ejemplo, me llamaba mucho la atención pues ver cómo
pues bueno, los índices de ocupación de un hospital, por ejemplo, ¿no? Había como, no sé, como 10, 11 hospitales que tenían un índice de ocupación por debajo del 70%. Esto quiere decir que casi una habitación de cada 3 pues está inutilizada, ¿no? Entonces, y esto quiere decir muchas posibilidades del sistema que no se están utilizando. Esto son cosas que también tendríamos que repartir, esta ineficiencia. Claro, cuando vemos que, no sé, hospitales como La Ribera pues tienen un índice de ocupación de más del 90 y tantos %, o Torrevieja, etcétera, y vemos hospitales como General de Castellón, por decir alguno, que dices 62%, con 600 y pico camas, pues podemos empezar a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que si hay alguien que gestiona bien y hay alguien que es capaz de, en todo caso, repartir dividendos en algún momento, si es que alguna vez llega, pues bienvenido sea, si es capaz de hacerlo a un precio que toca. Y por cierto, el tema de la cápita, que no sé si saben que todos los años cuando empieza el curso, pues la cápita se actualiza y el director general de Recursos Humanos y Económicos en este caso, pues dice la cápita que va, digamos, provisional, va a ser para cada uno de los departamentos. Pues bueno, la de este año, pues hablamos de una diferencia aproximada de 150 euros entre las concesiones y el resto de servicios, el resto de departamentos. Quiero decir, hablamos de 737 euros en la concesión nuestra, 887 y 150 euros por persona y año. Entonces son casi 40 millones de euros que se le adjudican menos. Es verdad que la farmacia no está dentro del contrato, ya nos gustaría que estuviese dentro del contrato porque creo que es bueno que la pudiéramos gestionar. Es verdad que las prótesis no están, pero también tengo que decir que la Consejería sabe muy bien que nuestros indicadores de farmacia ambulatoria son de los mejores, un precio por receta más bajo que la media, es decir, gestionamos muy bien esto, ¿no? Y cuando hacemos los cálculos, la verdad es que sigue saliendo por debajo de la media de la persona de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que son muchas cosas que podemos discutir. Una de las partes importantes en esta reversión y que hay que tener en cuenta es el papel de los profesionales. En La Ribera trabajan cerca de 2.000 profesionales, de los cuales unos 1.800 pues no son fijos, sino que tienen el régimen estatutario. Mónica, ¿cómo afecta esta reversión a los trabajadores? ¿En qué les afecta? A ver, hasta donde yo sé, porque lo primero que me gustaría decir es que yo represento al Sindicato Médico de Madrid, en el que en esta comunidad también tenemos 4 hospitales con este modelo, y hasta donde yo sé de Valencia, porque además yo trabajo en el Hospital de Torrejón, que inicialmente el accionariado lo tenía la misma empresa que en Valencia, Ribera Salud. La relación laboral que tienen los profesionales con el centro no es estatutaria, sino que es laboral y se rigen por convenios laborales. La mayoría de hospitales del modelo de gestión indirecta tienen convenios propios, y en los que no lo hay, como en el Hospital de Manises, se tienen como referencia el convenio de clínicas privadas de Valencia. Entonces, el primer punto que hay que dejar claro es que no son estatutarios, no tienen nada que ver ni sus condiciones laborales, ni su convenio de referencia con el personal sanitario de gestión directa, que se rige por el Estatuto Marco. ¿Esto qué significa? Bueno, aparte de las diferencias que pueda haber en condiciones, retribuciones, etcétera, pues lo que supone es que si se revierte el hospital al sistema público, los profesionales quedan en una situación un poco de incertidumbre, porque ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cabe la posibilidad de que sean despedidos? Yo quiero entender que no, que lo suyo sería, si la gestión va a pasar a ser directa, probablemente el convenio debería también sufrir una transformación, o bien que este personal, como ha ocurrido en Madrid, por ejemplo, con los 6 nuevos hospitales que últimamente se les ha ofrecido pasar a ser estatutarios bajo el régimen del Estatuto Marco como interinos, o se les ha dado la opción de pasar al convenio laboral público de la Comunidad de Madrid, pues entiendo que en Valencia tendrán que hacer alguna cosa parecida. Desde luego hay una incertidumbre. En el Hospital de La Ribera el convenio finaliza, me parece que a finales de año, del 2018, finaliza más tarde que cuando acaba la concesión, y yo creo que el futuro es incierto. La experiencia que tenemos en Madrid, por ejemplo, en el Hospital de Torrejón, es que cuando hay un cambio de manos, al final, además de esta incertidumbre que genera, al final
hasta cierto punto siempre perdemos los profesionales, económicamente y en condiciones laborales. A nosotros nos pasó con el cambio de manos, de pasar no serán despedidos, pero tendrán unas condiciones laborales probablemente diferentes. Y de hecho en Madrid, cuando se intentó extender este modelo de gestión indirecta a los 6 hospitales que eran de este modelo mixto, las condiciones laborales que se ponían encima de la mesa eran diferentes, peores, económicamente para los profesionales. Sí. Entonces, el futuro es incierto. No tengo yo esa percepción de que fueran peores. Yo soy médico, soy cirujano y tengo muchos amigos que estuvieron en ese proceso y estuvieron dentro y desde luego las condiciones en absoluto eran peores, porque pasaban a la posibilidad de tener una política de retribución por incentivos, que es la que no disponían antes, de retribución por investigación, docencia, ensayos que tampoco tenían antes, entonces no sé qué consideramos peores. Es que el problema está en que... Si es más dinero y además permite premiar al que mejor lo hace y no incentivar al que no hace todo lo que debería hacer, como todos sabemos que ocurre, pues no entiendo, es que lo del café para todos es algo que nunca he entendido, ¿no? La política empresarial y la política de condiciones laborales y de retribución al personal es diferente en Ribera Salud de otras empresas que gestionan en Madrid, como pueda ser Sanitas o como pueda ser Quirón Salud. Bueno, pero has comentado que en ese proceso específicamente estaba Ribera Salud en su momento, estaba en otro grupo, si no me equivoco, IMA de Puerto Rico, había diferentes grupos. Claro, pero de entrada... Hoy estamos en el hospital de Alcira, ¿no? Sí, pero bueno, que quiero decir que de entrada, por ejemplo, en Madrid no existen convenios propios. A todo el mundo se le aplica el convenio general de clínicas privadas, que simplemente leyéndolo las condiciones laborales son peores. Ya no vamos a hablar de la retribución, vamos a hablar de las condiciones económicas por ejemplo, en el convenio de clínicas privadas de Madrid no existe la jornada complementaria, las guardias, no existen los trienios, la antigüedad. Sé que en los convenios de Valencia sí que existe, en concreto en el de la Ribera, pues a mí me parece que es un convenio muy interesante, que las condiciones que tienen los profesionales creo que son bastante buenas. Incluso yo no sé si económicamente por encima de lo que marca el Estatuto Marco, entonces... Porque, Ricardo, Mónica está aludiendo todo el rato a este convenio que rige la Ribera. Finaliza en diciembre de 2018, pero el contrato con Sanidad acaba en marzo de 2018 y es algo que está en las últimas semanas generando un poco de incertidumbre entre dos consejerías, la de Sanidad y la de Economía. Carmen Montón, la consejera de Sanidad, dice que se garantizará los puestos de trabajo a los trabajadores de la Ribera y en cambio el conseller de Economía dice: cuidado, tranquilo, vamos a verlo porque igual no está tan claro. Es un compromiso no solamente de la consejera Montón, Carmen Montón, sino también es un compromiso del gobierno y del presidente Puig. Es decir, ahí se va a mantener la misma plantilla que existe en este momento, porque nosotros nos vamos a subrogar completamente la plantilla de trabajadores que hay. Luego, en el futuro, con los sindicatos, con los representantes legales de los trabajadores, no con ciertos lobbies que parece que se están organizando dentro de alguno de la concesión, son con los que nosotros tendremos que tratar, con los que estamos ya dialogando. El 100%, tanto del Comité de Empresa como de la Junta de Personal y la Mesa Sectorial de Sanidad, están encantados con la reversión. Lo están pidiendo ya desde hace muchísimo tiempo. No hay ningún problema con los representantes legales de los trabajadores, insisto, que son con los que nosotros tenemos que tratar. Y no solamente eso, sino que el resto de concesiones, que les quedan unos cuantos años más de trayectoria en este modelo concesional, nos están pidiendo, por favor, que quieren tener también acceso a las mismas condiciones que vayamos a pactar con el resto de trabajadores. Es decir, también quieren la reversión, lo que pasa que es imposible porque económicamente no lo pueden. La Generalitat garantiza que esos 1.800 1.800 trabajadores van a seguir trabajando porque al día siguiente, es decir, no cabe en ninguna cabeza que el día 31 de marzo acabe el contrato de la concesión y el día 1 de abril de 2018, el Hospital de la Ribera continúe trabajando con el mismo personal que está trabajando y atendiendo a la misma población con la misma cartera de servicios.
No tendría sentido hacer una cosa completamente distinta. Lo que pasa es que a lo mejor hay trabajadores que tienen la perspectiva de pasar a ser empleados públicos en las mismas condiciones que otros trabajadores. Es decir, aquí se está mezclando un tipo de trabajador con contrato laboral que no tiene nada que ver con trabajadores laborales, por ejemplo, de los consorcios. Yo soy trabajador laboral, pero yo he pasado un concurso de méritos, concurso oposición. Aquí la selección de los trabajadores no ha sido con ese proceso. Por lo tanto, tendrá luego que hablar, pactado con los sindicatos, ver el proceso para la consolidación del empleo de los trabajadores. Pero de entrada, todos los que están trabajando van a seguir trabajando exactamente igual. ¿No serán despedidos? ¿Mantendrán En las absoluto. mismas condiciones laborales? Vamos a que ver, tienen actualmente? ahora retomo un poco lo que Manuel ha dicho al principio de que no sabemos exactamente lo demás. Sí que sabemos datos económicos, sí que lo sabemos. Pero hay un ocultismo y una opacidad que hasta que no hemos estado escudriñando pues las actas de las comisiones mixtas que se han celebrado durante todos estos años, nosotros nos llevamos una sorpresa de que no se había producido ninguna liquidación en ninguna concesión cuando llegamos. Las liquidaciones no se habían hecho y estamos en trámite de hacer liquidaciones que muchas están judicializadas, porque hay una discrepancia importante entre lo que se considera la consejería que se le debe y lo que se consideran también las concesiones que están en deuda con nosotros. Perdón. Y nos ocurre lo mismo, ese ocultismo se lleva, esa opacidad se lleva a los extremos también de las condiciones laborales, porque ahora nos están preguntando en voz alta, ¿se van a mantener las condiciones? ¿Cuáles van a ser las condiciones de los trabajadores? ¿Se van a mantener las condiciones que tienen? Yo pregunto, ¿qué condiciones tienen? Porque cuando en las comisiones mixtas que hemos celebrado en este momento, la nueva administración, hemos solicitado los datos de los contratos y los TC1 para saber la cotización a la Seguridad Social, la respuesta que hemos obtenido por parte de las comisiones administrativas es que no nos lo pueden facilitar porque están sometidos a la Ley de Protección de Datos. Yo, ¿cómo sé qué contratos tienen? ¿Qué condiciones contractuales tienen? Yo no lo sé. Yo lo que sí que le puedo garantizar a los trabajadores es que van a seguir trabajando y por lo menos con el tiempo igualarle las condiciones que tienen los empleados públicos. Bueno, yo creo que si los profesionales tienen que estar tranquilos o no, pues habrá que preguntar sobre los profesionales. Es cierto que la Consejería ha estado hablando, parece ser, con los representantes de los trabajadores, obviamente muy respetables, pero hay una cosa que se llama también vida real, vida real. Entonces hay representantes de trabajadores y luego trabajadores, muchos de ellos que están trabajando y que vienen a mi despacho, en este caso, o vienen a otros, o te encuentran tomando un café, ¿qué va a pasar con nosotros dentro de 1 año y medio? Que haya una cierta incertidumbre, o bastante incertidumbre, pues es evidente, aunque queramos decir que no la hay. Bueno, pues si nos quedamos tranquilos diciendo que no la hay, pues nos quedamos tranquilos, pero a verla hayla, porque yo creo que todavía no hemos sido capaces de decir, más allá de todos se van a quedar, pero no sabemos en qué condiciones ni cómo. Es cierto que, bueno, las condiciones que tienen los trabajadores, recientemente se ha firmado por todos los sindicatos, todos los representantes de los trabajadores, se ha firmado un convenio colectivo de una manera unánime, cosa que es bastante poco frecuente en el sector y que de pronto, bueno, pues todo el mundo estaba de acuerdo en esas condiciones, unas condiciones que sin ningún tipo de duda, desde el punto de vista de lo que son retribuciones, etcétera, están bastante por encima de lo que yo vengo del sector público de toda mi vida y sé lo poquito que ganaba siendo director médico, que ganaba probablemente incluso menos que cuando era médico adjunto de... Quiero decir, la retribución variable que se paga en el sector público es una retribución variable que en el mejor de los casos pueden ser del orden de 800 euros al año. Quiero decir, para un médico que haya cumplido con todas sus cosas. Estamos hablando de menos de un 1%, no sé, de cantidades ínfimas. La retribución variable que tienen los trabajadores que están en el departamento de la Ribera es una retribución variable que puede estar por encima del 20 o del 25% de su salario, que ya de entrada el base es similar al de la parte, digamos, de gestión directa. Además, hay otros incentivos flexibles, etcétera. Es decir, cuando todos firman esto, será porque les parece que es muy razonable y lo firman también los representantes de los trabajadores. Los mismos que se van a la Consellería probablemente a decir, queremos que se revierta, hombre, pues habrá que ver si eso es así. Y luego, más cosas, cuando tú haces encuestas de clima laboral y las haces con gente externa y dices, pregunten ustedes qué tal, pues bueno, te salen cosas del estilo de el 80% de los trabajadores tienen sentido de pertenencia, quieren seguir estando allí, es decir, recomendarían el sitio como trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y además estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera, con Mónica, es decir, es que quizá no podemos mezclar peras con manzanas. La situación laboral en estos momentos de los trabajadores que es en la Ribera, para nada es una situación que tengamos que decir van a mejorar cuando venga, vamos.
si lo van a hacer todo, si van a estar tan bien, pues ¿por qué no el resto de trabajadores de otros departamentos limítrofes, Játiva y tal, no les damos también esa oportunidad y que tengan esa oportunidad de estar tan bien como van a estar los de la Ribera, ¿no? Que lo hacemos ahora, que podemos? No sé, me parece que son cosas que no... Pero sin embargo la Consellería tendrá que decir, porque la manera de quitarle a los trabajadores la incertidumbre es, miren, cuando acabe esto vamos a firmar por aquí, haremos esto otro y que acabarán siendo así. Y esto todavía no lo han dicho y sospecho que tardarán todavía en decirlo. Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta que no creo que sea motivo de un plato de televisión, sino en un sitio como corresponde, que es la mesa sectorial y la Junta de Personal y el Comité de Empresa, que es donde se negocian todas estas cosas. Por cierto, aprovechando, también quería decir... Y están encantados los trabajadores con que llegue la fecha de la reversión, eso se lo puedo asegurar. Sí, están encantados. Los representantes legales de los trabajadores, Los que vienen, que los sindicatos y los comités de empresa y los representantes están para algo. Que son los mismos que firman el convenio colectivo, claro, de una manera unánime. Claro, y nosotros respetamos el convenio colectivo, excepto lo que dice la autoridad económica, que dice que el convenio colectivo no se puede extender más allá de lo que dos partes han pactado, cuando una tercera va a entrar a negociar el tema. Entonces, por lo tanto, el convenio colectivo en este momento está denunciado porque no puede prorrogarse más allá de lo que es la fecha de finalización. Bueno, pero en este caso nosotros porque ese convenio colectivo no puede obligar a un tercero. Bueno, pero nosotros entendemos que eso no es motivo los de la impugnación por parte tribunales de la autoridad económica, sino en todo caso de los juzgados más adelante. Bien, exacto, pero ya el primero que actúa es la autoridad económica, pero probablemente fuera de lo que tiene que actuar. Sí, los tribunales decidirán, eso no hay ningún problema. Sí.